Feliz día, feliz día, feliz día, ¿cómo están? Hoy una pregunta para que empecemos a abrir este capítulo del día de hoy. La pregunta es, ¿de qué depende encontrar el significado y el propósito de nuestra experiencia de sanación? Bueno, ya saben, mi nombre es Yanila Aymará y hoy vamos a hablar sobre cómo se pueden transformar los caminos desde la sanación y cuáles son las dos fuerzas que marcan este recorrido, ¿sí? Hay dos fuerzas que van a marcar el recorrido y no solo que lo van a marcar, sino que también lo construyen, ¿sí? Y a medida que lo van construyendo, lo van aprendiendo. Es muy importante que me prestes atención acá, porque te estoy diciendo que hay dos fuerzas que marcan nuestro camino. Y que no solo que lo van marcando, sino que a medida que lo van marcando, lo construyen y lo aprenden. Se vuelven metodologías de concreción, de manifestación. Así que, ya sabes, suscríbete al canal, dale me gusta, compartilo. Y empezamos ahora sí a hablar de cuáles son estas dos fuerzas. Lo interesante de esto es que estas dos energías, estas dos fuerzas, están siempre, ¿sí? Y están para todas y están para todos, pero que aún así, por más de que esté para todas y para todos, no siempre es considerada por todas y por todos. Cuando hablamos de energías, siempre tenemos que tener en cuenta de que la energía es una acción y es un efecto, ¿sí? Siempre. La energía es una acción y un efecto, y estas dos están relacionadas en esta generación y en esta transformación que nosotros empezamos a vivir. Ahora, la gran diferencia entre una y la otra es que una es interna y la otra es externa. Y aún así, no pueden funcionar solas, ¿sí? No funciona la una sin la otra. Cuando una de estas fuerzas se enciende, automáticamente la otra empieza a ser atraída, ¿sí? Es como son dos fuerzas que se van atrayendo mutuamente. Entonces, si se activa una, la otra se atrae y viceversa. Son energías que realmente son sustanciales para nuestra sanación, y cuando hablo de nuestra sanación, del recorrido, ¿sí? De la trascendencia que tiene que ver con la sanación. Recuerden que nosotros siempre vamos a decirles y vamos a enseñarles que la sanación no tiene que ver con poner una curita, ¿sí? O poder comprender un trauma. No tiene que ver con eso la sanación. La sanación tiene que ver con poder interpretar o poder percibir con una visión superadora desde quién yo soy, ¿sí? Cuando yo puedo conocerme por quién yo soy, la sanación se produce y en cierta manera se disuelve, ¿sí? Porque si nosotros somos espíritus, si nosotros somos conciencias, energías, emanaciones de Dios, no tendríamos nada que sanar. Entonces, en este proceso de ascensión, hasta reconocernos, ¿sí? Dios en Dios, la conciencia, hay que encontrarnos en estas dos energías que estamos hablando hoy, ¿sí? Son sustanciales para que nosotros no abandonemos el camino de la transformación y del reconocimiento, y no solo que avancemos, sino que también podamos perdurar, ¿sí? Somos muchos los que empezamos el camino de la sanación y son muy pocos los que se han iluminado. Y esta era lo que amerita es la gran iluminación. Entonces, ¿de qué fuerzas me estás hablando, Yanil? Las fuerzas que les estoy hablando, claro que son la motivación y la inspiración. Para nosotros seguir en el camino del autoconocimiento, de la iluminación, de la sanación espiritual, tenemos que tener muy claro la motivación y la inspiración, ¿sí? Entonces, la motivación siempre va a ser un movimiento, siempre, ¿sí? El movimiento que provoca la motivación va a tener una relación, una activa y otra pasiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una relación activa y pasiva. Que muchas veces lo que me motiva va a estar externa o internamente, ¿sí? Si bien es un movimiento, entonces como es un movimiento va a estar siempre manifestándose hacia algo más externo, siempre nosotros podemos aprender a automotivarnos también, ¿sí? La motivación es algo que podemos vivir de manera interna o externa. Pero, bueno, siempre
siempre se ve mucho más condicionado por lo externo. Nosotros nos movemos por causa de lo externo, ¿sí? De acuerdo a lo externo, al contexto, a la interpretación de lo que pasa por fuera de mí, nosotros nos movemos hasta que empezamos a observar qué es lo que pasa dentro de mí. Cuando nosotras y nosotros empezamos a observar qué es lo que pasa dentro de mí, nos encontramos con el yo, ¿sí? Entonces, esto no es el yo y el mí de la psicología freudiana, ¿sí? Es el yo y el mí de la psicología espiritual. Entonces, cuando yo me encuentro con mi yo superior, con mi conciencia, empiezo a observar cuáles son las características que mueven al mí, ¿sí? Que mueven a la personalidad. Entonces, una vez que estamos ahí, la motivación siempre, ¿sí? Se va a causar por algo externo. Es un movimiento que es impulsado por algo de afuera. Cuando aprendemos las leyes universales, nosotras comprendemos esta relación que es muy sutil y muy poderosa entre el contexto y la motivación, ¿sí? Cómo se crea y cómo se crean en sí y cómo usarlas para poder co-crear, ¿sí? Son muy importantes las leyes universales. La motivación, aunque, como les decía anteriormente, puede ser autoimpuesta, siempre va a estar muy condicionada por factores externos. Lo buenísimo de esto es que todo lo que sucede, todo el factor externo, tiene que ver con una percepción y una fabricación de lo que yo creo del mundo. Entonces, cuando yo cambio esta observación y esta creencia de lo que tengo del mundo, automáticamente estaríamos corrigiendo esto. Entonces, esto es como ir al gimnasio. Cuando nosotros vamos al gimnasio, ¿sí? Y tenemos a alguien que nos entrena, ese entrenador está marcándonos un símbolo, ¿sí? Un símbolo que es un resultado. Algo externo o alguien externo, algo que nos motiva, es simbólicamente un resultado de lo que uno está buscando, ¿sí? Entonces se va atrayendo y se va construyendo contextos de motivación, en donde el resultado de lo que yo estoy buscando me acerque a este proceso de sanación. Y después, por otro lado, tenemos la inspiración, que la inspiración también es una acción y es un efecto, pero es de manera interna. Y la inspiración es una fuerza que impulsa, es la fuerza que impulsa de adentro para afuera. Y esta por ahí a veces nos complica un poco más, porque para vivir la inspiración, para vivirla, para sentirla, para amarla y encontrar, ¿sí?, la inspiración, tenemos que ir hacia adentro, ¿sí? Si bien la motivación yo la puedo encontrar en algún maestro, en un coach, en un entrenador, en un compañero, en una compañera, en un familiar o en lo que sea, la inspiración no es algo que yo pueda activar de afuera para adentro, ¿sí? La inspiración es algo netamente interna, algo pura y exclusivamente de uno. Tiene que ver con esta conexión con la propia individualidad y la propia fuerza. Claro que la motivación nos acerca a esta inspiración, pero la inspiración es algo que tenemos dentro. Yo una vez estaba leyendo un libro de espiritualidad feminista, Los Evangelios de María Magdalena, que siempre se los recomiendo, por favor búsquenlo. Y ella explica, ¿sí? La autora, la escritora explica en un momento uno de los Evangelios de María Magdalena y dice que la ascensión no es hacia arriba, sino que la ascensión siempre es hacia adentro. Y da una palabra que es el nous, se pronuncia así, se escribe nous, que es una palabra antigua del antiguo griego y se traduce como intelecto. Es intelecto, es mente, es Espíritu Santo, si se quiere, y habita en el corazón. Entonces, la inspiración tiene que ver con atreverse a habitar el corazón. Vivir inspirada realmente por quien yo soy. La inspiración nos da las llaves del movimiento, de la co-creación de nuestra vida. Pero también nos da este regalo que es inmenso y que es para todas y que es para todos el poder colaborar, el poder compartir. Porque cuando uno accesa,
¿sí? Este nos, el intelecto con el corazón, empezamos a compartir y a motivar a otros a que también se inspiren por la belleza que realmente hay en el propio corazón. Y este significado y este propósito es el que impulsa toda nuestra experiencia con la sanación. Hay otra pregunta, es: ¿hacia dónde nos dirigimos cuando vamos hacia el interior? ¿Dónde nos encontramos cuando vamos hacia adentro? ¿Qué sentimos? ¿Qué interpretamos? ¿Y dónde nos situamos? Un ejercicio que les quiero dejar para esta semana es que puedan sentarse, pongan las manos en el corazón y que visualicen que van ahí adentro, que se encuentran en el nos, que se encuentran en este intelecto, que se encuentran en esta fuente de energía dentro y con la comunicación incluso del gran espíritu, ¿no? Entonces, habitar el corazón es, vuelvo a decir, todo el significado y todo el propósito.